días y bienvenidos a esta sesión de Webex acerca del sistema de admisión y escape del C-135. Soy Sam Nelson, instructor de servicio, y tengo el placer de hacerles la introducción al sistema de admisión y escape de aire. En el módulo de admisión y escape de aire, discutiremos acerca del flujo tanto de admisión como de escape de aire, la ubicación de los sensores y el derrapeo de los sensores que están disponibles y el sistema de administración del motor. La única parte del sistema de administración del motor que es nueva es el módulo de temperatura de escape. Empezaremos con una descripción general del flujo de admisión de aire y del flujo de escape de aire. El flujo aquí es como sigue. El aire ingresa a los filtros. Luego el aire de admisión fluye al lado del compresor de los turbos. Luego el aire de admisión fluye al pozo enfriador del circuito separado. A continuación, el aire fluye hacia el múltiple de admisión y finalmente el aire de admisión fluye hacia la cámara de combustión. El aire de escape entonces se libera por las válvulas de escape y fluye hacia el múltiple de escape. El aire de escape luego fluye hacia el lado de la turbina de los turbos. El múltiple de escape en el C-135 permite un flujo suave de aire de escape mediante la estabilización de la presión del aire de escape que sale de los turbos y convirtiendo eficientemente esta energía de escape en energía hacia los turbos. La siguiente vista describe cómo es el flujo de aire de admisión y aire de escape en fotos del motor de entrenamiento que tenemos aquí en teoría. Paso 1. El aire ingresa a los filtros de aire. El SM del motor iniciará un derrapeo conforme los filtros de aire se van obstruyendo. El porcentaje de derrapeo del SM del motor no corresponde directamente con el porcentaje de pérdida de potencia. Para ayudar a ilustrar este punto, se indica el porcentaje real de pérdida de potencia para cada porcentaje de derrapeo del SM del motor. Si la presión diferencial del filtro de aire es de 9 kPa, entonces el SM del motor no iniciará ningún derrapeo. Si la presión diferencial del filtro de aire es de 10 kPa, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo del 2%, que equivale a 2% de pérdida de potencia. Si la presión diferencial del filtro de aire es de 11 kPa, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo del 4%, que equivale a 2% de pérdida de potencia. Si la presión diferencial del filtro de aire es de 12 kPa, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo del 6%, que equivale a 2% de pérdida de potencia. Si la presión diferencial del filtro de aire es de 13 kPa, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo del 11%, que equivale a 2% de pérdida de potencia. Si la presión diferencial del filtro de aire es de 14 kPa, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo del 10%, que equivale a 2% de pérdida de potencia. Paso 2. El aire fluye hacia el compresor, hacia el pozo enfriador de circuito separado y finalmente hacia el múltiple de admisión. La foto al lado izquierdo es del lado derecho del motor y la foto del lado derecho es del lado izquierdo del motor. Paso 3. El aire fluye del múltiple de admisión hacia los cilindros 1 al 16. Paso 4. El aire de escape fluye a través del múltiple de escape hacia la turbina. El SM del motor está activamente monitoreando información de los siguientes sensores que están ubicados en el sistema de admisión y escape de aire. 1. Sensor de presión de aire de admisión del compresor número 1. 2. Sensor de presión de aire de admisión del compresor número 2. 3. Sensor de presión de aire de admisión del múltiple. 4. Sensor de temperatura de aire de admisión del múltiple. 5. Sensor de temperatura de aire de admisión de los compresores. 6. Sensor de presión de aire de admisión del compresor número 3. 7. Sensor de presión de aire de admisión del compresor número 4. 8. Sensor de presión de aire del cárter. 9. Sensor de temperatura de aire
aire de admisión de la turbina del lado derecho y el sensor de temperatura de aire de admisión de la turbina del lado izquierdo. Los primeros sensores que analizaremos serán los sensores de presión de aire de admisión y los compresores. Los sensores de presión de aire de admisión y los compresores están instalados entre los filtros de aire y los turbocargadores y miden la presión de aire en cada admisión individual de los turbos. El motor está equipado con 4 grupos de filtros, 4 turbocargadores y 4 sensores de presión de aire y admisión de los compresores. El número 1 indica el sensor de presión de admisión 1, el número 2 indica el sensor de presión de admisión 2, el número 3 indica el sensor de presión de admisión 3 y el número 4 indica el sensor de presión de admisión 4. El sensor de presión de aire y admisión del compresor, indicado con el número 5, está instalado en el filtro de aire. El sensor de temperatura de aire y admisión de los compresores es un sensor pasivo de 2 pines que mide la temperatura del aire a la entrada de los compresores. Los siguientes códigos de diagnóstico son registrados cuando ocurre una falla en el sensor de presión de aire y admisión del compresor. Empezando con el sensor de presión de aire y admisión del compresor número 1, 2738-3. Voltaje por encima de lo normal del sensor de presión de aire y admisión del compresor del turbocargador número 1, 2738-4. Voltaje por debajo de lo normal del sensor de presión de aire y admisión del compresor del turbocargador número 1. Código del sensor de presión de aire y admisión del compresor número 2, 2739-3. Voltaje por encima de lo normal del sensor de presión de aire y admisión del compresor del turbocargador número 2, 2739-4. Voltaje por debajo de lo normal del sensor de presión de aire y admisión del compresor del turbocargador número 2. Código del sensor de presión de aire y admisión del compresor número 3, 2740-3. Voltaje por encima de lo normal del sensor de presión de aire y admisión del compresor del turbocargador número 3, 2740-4. Voltaje por debajo de lo normal del sensor de presión de aire y admisión del compresor del turbocargador número 3. Y código del sensor de presión de aire y admisión del compresor número 4, 2741-3. Voltaje por encima de lo normal del sensor de presión de aire y admisión del compresor del turbocargador número 4, 2741-4. Voltaje por debajo de lo normal del sensor de presión de aire y admisión del compresor del turbocargador número 4. El PCM del motor también registra códigos de evento asociados a los sensores de temperatura de aire y admisión como el E368, que se refiere a una alta temperatura del aire de admisión. Existe también un código de evento E368 de alta temperatura del aire de admisión y se aplicará un barrateo de rendimientos conforme la temperatura del aire continúe incrementándose por encima de la alarma de nivel 1. El SM del motor también registra 3 códigos de diagnóstico asociados con el sensor de temperatura de admisión de aire y los compresores. Uno es el 2626-2, que es sensor errático, intermitente o incorrecto en temperatura de admisión de aire. 2526-3, voltaje por encima de lo normal del sensor de temperatura de admisión. Y 2526-4, voltaje por debajo de lo normal del sensor de temperatura de admisión. El sensor de presión de aire del múltiple de admisión está ubicado en la admisión 2 en el lado derecho del motor. El SM del motor utiliza esta información para controlar electrónicamente la relación aire-combustible. El SM registra 2 eventos asociados con el sensor de presión E1044, que se refiere a alta presión en el múltiple de admisión. También existe un evento que es E1044, que también se refiere a alta presión en el múltiple de admisión, y se aplicará un barrateo del nivel 2 conforme la temperatura del aire continúe incrementándose por encima de la alarma de nivel 1. El último evento es el E1045, que se refiere a baja presión en el múltiple. El sensor de temperatura del múltiple de admisión, que está con el número 2, también está ubicado en el lado derecho del motor. El SM del motor monitorea la temperatura del múltiple de admisión para prevenir un daño potencial en condiciones provenientes de altas temperaturas de admisión que pueden ocasionar sobrealimentación de combustible y alta temperatura de escape. El SM del motor registra 2 eventos asociados con el sensor de temperatura de admisión de aire que son E539, alta temperatura de admisión, que es una alarma de nivel 1. Y también un E539, alta temperatura de admisión, y que es un barrateo de nivel 2,
que es aplicado conforme a la temperatura del aire, continúa incrementándose por encima de la alarma de nivel 1. El sensor de temperatura de admisión de la turbina derecha, que se indica como el número 1, está ubicado en el tubo de escape de los turbocargadores del lado derecho. El sensor de temperatura de admisión de la turbina izquierda, que se indica como el número 2, está ubicado en el tubo de escape de los turbocargadores del lado derecho. Estos sensores miden la temperatura de escape en el múltiple de escape. El SM del motor recibe información de ambos sensores, el izquierdo y el derecho, y utiliza el mayor valor de temperatura para iniciar los códigos de eventos de alta temperatura del escape. Una alta temperatura de escape puede registrar uno de los siguientes códigos de evento, ya sea un E1273, que es una alarma de nivel 1, y un E194, que es un garroteo de nivel 2. Los códigos de diagnóstico del sensor de temperatura de admisión de la turbina derecha son como sigue: 1491-3, voltaje por encima de lo normal del sensor de temperatura de admisión de la turbina derecha. 1491-4, voltaje por debajo de lo normal del sensor de temperatura de admisión de la turbina derecha. Y también 1491-8, que es frecuencia, ancho de pulso o periodo normal del sensor de temperatura de admisión de la turbina derecha. Los códigos de diagnóstico del sensor de temperatura de admisión de la turbina izquierda son como sigue: 1492-3, voltaje por encima de lo normal del sensor de temperatura de admisión de la turbina izquierda. 1492-4, voltaje por debajo de lo normal del sensor de temperatura de admisión de la turbina izquierda. Y 1492-8, que es frecuencia, ancho de pulso o periodo normal del sensor de temperatura de admisión de la turbina izquierda. La potencia del motor puede ser derrapeada cuando las temperaturas de admisión de las turbinas alcanzan un nivel crítico que puede dañar el motor. El SM del motor mide la temperatura de admisión utilizando las señales de los sensores de temperatura de admisión de las turbinas izquierda y derecha. Cualquiera de los dos sensores de temperatura de admisión de las turbinas, ya sea el izquierdo o el derecho, pueden activar ese derrapeo. A 730 grados centígrados o 1346 grados Fahrenheit hay 0% de derrapeo conforme a la temperatura de admisión de las turbinas se mantiene a 730 grados centígrados o 1346 grados Fahrenheit por menos de 15 segundos. Si cualquiera de los dos sensores de temperatura de admisión de las turbinas, ya sea el izquierdo o el derecho, llegan por encima de 730 grados centígrados o 1346 grados Fahrenheit por 15 segundos, el mapa de torque se reducirá en 2%. Si se mide que la temperatura de escape no regresa por debajo de 730 grados centígrados en 15 segundos, el mapa de torque se reducirá en 4%. Esta tendencia continuará en escalón de 2% por cada 15 segundos, hasta que las temperaturas caigan por debajo de 730 grados centígrados o se llegue a aplicar el máximo de rateo del torque de 20%. El valor de apagado de emergencia, shutdown, del motor debido a la temperatura de admisión de las turbinas es de aproximadamente 100 grados centígrados o 472 grados Fahrenheit. Si la condición vuelve a ocurrir y el motor no ha sido apagado, este continuará siendo limitado de la misma manera comenzando por el nivel de derrapeo previo. Adicionalmente, si se detecta una falla en el circuito del sensor de temperatura de admisión, ya sea izquierdo o derecho, el SM del motor aplicará un valor máximo de derrapeo de 20%. Cada cilindro en el C175 tiene un sensor de temperatura en el puerto de escape que está ilustrado con el número 1. Estos sensores miden las temperaturas individuales de los puertos de escape y envían la información hacia el módulo de temperatura de escape. El motor de producción utiliza el Data Link Global J1939 para transferir la información de temperatura de los sensores de temperatura de los puertos de escape hacia el SM del motor, de tal manera que el SM del motor pueda monitorear las temperaturas de escape e iniciar medidas de protección si fuera necesario.
Por ejemplo, el SM del motor determinará cuándo el motor está bajo una operación severa y generará los eventos establecidos correspondientes, registrándolos y tomando acciones tal como un derrapeo o un apagado de emergencia del motor. Esto es configurable en el EP. El sensor de presión de gases del cárter es utilizado para medir la presión en el cárter y este sensor está ubicado en el lado derecho del motor. El propósito del sensor de presión de gases del cárter es detectar atascamientos inminentes de pistones y suministrar información acerca de fuga de gases en los cilindros. Se registran los siguientes códigos de diagnóstico referidos a fallas en el sensor. 101-3. Voltaje por encima de lo normal del sensor de presión de gases del cárter. 101-4. Voltaje por debajo de lo normal del sensor de presión de gases del cárter. Y se activará una advertencia si la presión de gases del cárter alcanza el valor de 4 kPa. El sensor de velocidad y sincronización, el timing, del cigüeñal está ubicado en el lado posterior izquierdo del motor detrás de los arrancadores. El sensor de velocidad y sincronización del cigüeñal envía al SM del motor una señal en forma de tren de pulso, además de la posición del cigüeñal mediante la detección de dos engranajes de sincronización, de tal manera que ésta pueda determinar la velocidad del motor y la sincronización. El sensor de velocidad y sincronización del cigüeñal es el sensor de velocidad y sincronización primario, que informa al SM del motor de la velocidad del motor y también de la posición del cigüeñal. Para acceder al sensor de velocidad y sincronización del cigüeñal, se debe remover una cubierta. El sensor de velocidad y sincronización del cigüeñal detecta la referencia de la velocidad del motor y la sincronización gracias a un único diente en el engranaje respectivo. Durante la operación normal, el sensor de velocidad y sincronización del cigüeñal identifica la sincronización durante el arranque y determina cuándo el cilindro 1 se encuentra en el punto más alto de su carrera. Una vez que la sincronización es establecida, el sensor de velocidad y sincronización del cigüeñal se utiliza para mantener la velocidad del motor y el sensor del árbol de leva es ignorado. Si el motor está funcionando y se pierde la señal del cigüeñal, se nota un ligero cambio en el desempeño durante el relevo hacia el sensor de velocidad y sincronización del árbol de leva. La ubicación de la posición del motor es un proceso crítico para un preciso suministro de combustible, con fiabilidad de operación y un desempeño con control de emisiones. En el caso que el sensor de velocidad y sincronización del cigüeñal falle, el SM del motor seguirá el proceso explicado a continuación. Se registra un código de diagnóstico del sensor del cigüeñal. El SM del motor cambia al sensor de velocidad y sincronización primario del árbol de levas. El SM del motor utiliza la rotación almacenada como la rotación del motor si el sensor falla durante la detección del patrón de giro. Si el motor está girando por 3 segundos y se pierde el patrón de la línea de sincronización por 2 segundos, el SM del motor registrará un código de diagnóstico 190-8. Si se registra el código 190-8, se inicia un proceso de solución de problemas referido al sensor y al cableado. La luz en el sensor de velocidad y sincronización del cigüeñal está preajustado una vez que el sensor haya sido ajustado con el correcto torque. El C175 también tiene dos sensores de velocidad y sincronización que sensan al árbol de levas. El sensor 2 es el sensor de velocidad y sincronización secundario del árbol de levas. El sensor 1 es el sensor de velocidad y sincronización primario del árbol de levas. El SM del motor solo requiere la señal de uno de los 3 sensores de velocidad y sincronización para arrancar. Sin embargo, el SM realiza una sincronización del cigüeñal con el árbol de levas al momento del arranque. El sensor de velocidad y sincronización primario del árbol de levas es utilizado para sincronizar el suministro de combustible con el ciclo del motor. El sensor proporciona un respaldo en caso de ocurrir una falla en el sensor de velocidad y sincronización del cigüeñal o en su suministro de energía. En caso de ocurrir una falla en el sensor de velocidad y sincronización del cigüeñal, el SM del motor cambiará al sensor de velocidad y sincronización primario del árbol de levas con la posibilidad de una reducción en la presión del suministro de combustible debido a que la velocidad del engranaje del árbol de levas es la mitad de la del sensor de posición del cigüeñal. El sensor de velocidad y sincronización secundario del árbol de levas, indicado con el número 2, es un respaldo del sensor de velocidad y sincronización primario del árbol de levas,
cuando se pierde el sensor primario del árbol de levas. La regulación del sensor está preajustada. No hay ajuste realizado por el técnico, a no ser que se requiera que se aplique el toque correcto. El sensor de velocidad y sincronización primario del árbol de levas tiene dos códigos de diagnóstico. 342-8, que es frecuencia normal de la señal. El motor tiene que estar girando por 5 segundos para registrar este código. También hay un código 342-11. El motor ha estado girando por 5 segundos y la posición del sensor de velocidad y sincronización primario del árbol de levas en relación con la posición del sensor de velocidad y sincronización secundario del árbol de levas está fuera de especificación o los cables del sensor pueden estar invertidos. El sensor de velocidad y sincronización secundario del árbol de levas tiene dos códigos de diagnóstico. 2710-8, que es frecuencia normal de la señal. El motor tiene que estar girando por 5 segundos para registrar este código. También hay un código 2710-11. El motor ha estado girando por 5 segundos y la posición del sensor de velocidad y sincronización primario del árbol de levas en relación con la posición del sensor de velocidad y sincronización secundario del árbol de levas está fuera de especificación o los cables del sensor pueden estar invertidos. Durante el arranque del motor, el sensor de velocidad y sincronización del cigüeñal se sincroniza con los sensores de velocidad y sincronización del árbol de levas. El engranaje de sincronización tiene un ratio de 2:1. El engranaje del cigüeñal gira 2 veces por cada giro del engranaje del árbol de levas. El engranaje del cigüeñal y el engranaje del árbol de levas son del mismo tamaño y cuentan con el mismo número de dientes. El engranaje loco es un engranaje de combinación con un engranaje más grande que tiene 2 veces la cantidad de dientes del engranaje más pequeño. El engranaje loco más grande es conducido por el cigüeñal y el engranaje loco más pequeño conduce al árbol de levas. Cuando el cigüeñal está rotando, el engranaje loco conduce al árbol de levas. Cuando el motor está siendo girado para el arranque, el sensor del cigüeñal busca el diente perdido del cigüeñal para determinar la posición. Cuando el TCM indica la señal del sensor del cigüeñal apuntado, el diente perdido, a 272 grados, inmediatamente trata de indicar la señal del sensor del árbol de levas. El diente perdido en el engranaje del árbol de levas es ubicado por el TCM del motor a 283 grados, y entonces el TCM del motor espera por un segundo diente perdido para verificar el patrón. Los 3 sensores de velocidad y sincronización son denominados como sensores de velocidad y sincronización primario, secundario y terciario en el manual de solución de problemas. El sensor de velocidad y sincronización del cigüeñal es denominado el primario. El sensor de velocidad y sincronización primario del árbol de levas es denominado como secundario del lado derecho en el manual de solución de problemas. Y el sensor de velocidad y sincronización secundario del árbol de levas es denominado como terciario del lado derecho en el manual de solución de problemas. Así que tengan esto en cuenta. Este sensor de velocidad y sincronización es utilizado por el EMCP3 para la determinación de velocidad del motor o tacómetro en la aplicación de generación de energía eléctrica y es utilizado por la transmisión cuando se siguen camiones de minería. El ajuste de la luz del sensor debe ser realizado correctamente durante la instalación de este sensor de sincronización. Revise los manuales respectivos acerca de los detalles de la regulación correcta de esta luz. El sensor de velocidad y sincronización del cigüeñal y los sensores de velocidad y sincronización primario y secundario del árbol de levas no son ajustables. Todos estos sensores están ubicados en un alojamiento maquinado y han sido colocados en un soporte alternado. La foto superior a la derecha es la foto del sensor de velocidad y sincronización utilizado por el EMCP3 para conformar la versión de aplicación en industria petrolera del C175. La foto inferior de la derecha es la foto del sensor de velocidad y sincronización en el motor C175 para camiones de minería. Ahora hablaremos acerca del sistema de administración del motor para el sistema de admisión y escape de aire. El módulo de temperatura de escape
es un componente nuevo y específico en el sistema de administración del motor. Esta vista está resaltando al módulo de temperatura de escape como un nuevo componente en el sistema de administración del motor. Esta vista es una revisión de los sensores en el sistema de admisión y escape de aire directamente monitoreados por el SM del motor. Esta imagen demuestra gráficamente el método por el cual el módulo de temperatura de escape se comunica con el SM del motor y con el EMCP3. El motor C135 utiliza un total de 3 data links. Uno es el CAT Data Link o el PDL. Otro es el J1939 local y el J1939 global. El J1939 local y el J1939 global cuentan con los data links más importantes y activos que alimentan al SM del motor. El J1939 local es utilizado para habilitar controladores ubicados físicamente en el motor para que se comuniquen con el SM del motor. Los controladores ubicados físicamente en el motor son el controlador de alta presión de combustible, la válvula de control de combustible, SPD, el módulo de control de temperatura del refrigerante del motor para el termostato electrónico y el conector de la herramienta de servicio. El J1939 global es utilizado para permitir que los controladores ubicados físicamente fuera del motor se comuniquen con el SM del motor. Los controladores ubicados físicamente fuera del motor son el módulo de temperatura de escape, el controlador de interfaz del motor de 70 pines y el EMCP3 para un conector adicional de herramienta de servicio y 2 data links integrados. Miremos más de cerca los dos conectores del C135. Existe una muy importante diferencia entre los dos, empezando por el conector para herramienta de servicio ubicado en el J1939 local. Si lo he notado, solo el CAT Data Link y el J1939 local alimentan a este conector de herramienta de servicio en particular. Ahora, con referencia al conector de herramienta de servicio ubicado en el panel del EMCP3, tiene 3 juegos de data link que alimentan al sistema en el panel del EMCP3, que son CAT Data Link o CDL, el J1939 local y el J1939 global. El módulo de temperatura de escape ubicado en el J1939 global para esta información está alimentando al EMCP3 y también al SM a través del J1939 global. El monitoreo de la temperatura de escape en el C135 tiene 2 cambios o diferencias en comparación con las unidades de monitoreo de escape anteriores. Las unidades de monitoreo de escape anteriores tenían un teclado y una pantalla, y la unidad antigua tampoco estaba conectada al sistema de control. Este nuevo monitoreo de escape tiene 2 cambios importantes. La primera diferencia es que el nuevo sistema de monitoreo del escape no tiene la pantalla del operador y se ha removido la interfaz del operador. El módulo de temperatura de escape es opcional en los C135. Los motores C135 son embarcados con tapas individuales en los puertos de escape del motor. Sin embargo, la información de las temperaturas individuales de los puertos de escape en la pantalla del módulo de temperatura de escape y además en la pantalla del ET es opcional. Si no se adquirió el software opcional del módulo de control de temperatura de escape, el ET mostrará la temperatura promedio de los puertos de escape para los inductores en el lado izquierdo del motor y en el lado derecho del motor. Sin embargo, las temperaturas individuales de los puertos de escape pueden ser vistas en el EMCP3, aun si el software opcional de temperaturas en los puertos de escape no haya sido comprado. La segunda diferencia es que las temperaturas de escape son monitoreadas activamente por el SM. Para esto, el SM del motor puede iniciar estrategias de protección, crear advertencias, de rateo y paradas de emergencia. Sin embargo, las temperaturas de los puertos de escape son enviadas al módulo de temperatura de escape solamente para ser mostrados. Las temperaturas individuales de los puertos de escape se enviarán automáticamente al EMCP3
Aún así, el software opcional de temperatura de los puertos de escape no haya sido comprado. A continuación discutiremos acerca de los cambios específicos del 3500 al C-175 referidos al sistema de admisión y escape de aire. El primer cambio de diseño son las culatas de flujo cruzado. Las culatas de flujo cruzado están diseñadas para separar físicamente el aire de admisión y el aire de escape, y esta separación de la admisión y el aire de escape incrementa la densidad de potencia del C-175. El C-175 también tiene números de parte diferentes para las válvulas de admisión y escape, considerando la de los motores de la serie 3500. Adicionalmente, las válvulas de admisión y escape son enfriadas con refrigerante en los motores C-175. El C-175 utiliza un pistón de una cinta hecho de acero forjado, lo cual incrementa su resistencia. La biela es físicamente demasiado grande para pasar a través de la camisa del cilindro. Por lo tanto, el paquete del cilindro, que considera el pistón y el conjunto de la biela, debe ser removido del bloque del cilindro como un solo bloque. El árbol de levas único y central es la fuerza impulsora del tren de válvulas. El C-175 tiene una luz más pequeña en las válvulas de admisión y escape que en los motores de la serie 3500. La luz de la válvula de admisión es de 0.8 milímetros y la luz de la válvula de escape es de 1.3 milímetros. Adicionalmente, el engranaje del árbol de levas solo puede ser instalado en una posición debido a un patrón en los pernos. El motor C-175 es embarcado con un pin de sincronización roscado y un pin de sincronización del cigüeñal almacenados en la ubicación mostrada en los recuadros rojos. Los pines del árbol de levas y la volante son embalados y enviados con el motor y permanecen con el motor. El pin de sincronización de la volante está indicado con el número 2 y el agujero de sincronización de la volante está indicado con el número 3. La ubicación de almacenamiento de los pines, que está encima de los pines del árbol de levas y en la volante, está indicada con el número 4. Las fotos del pin de sincronización del árbol de levas y del pin de sincronización de la volante muestran las diferencias entre los dos pines de sincronización. El pin de sincronización de la volante tiene el mismo diámetro en la parte superior y en la parte inferior. El pin de sincronización del árbol de levas tiene dos muestras y las ranuras deben estar correctamente alineadas para un alineamiento adecuado del pin de sincronización. Para sincronizar la volante, primero remueve el tapón que se muestra en la foto del lado izquierdo. Luego inserte el pin de sincronización de la volante en lugar del tapón original. A continuación hay algunas fotos del área de ensamblaje de Lafayette. La foto de la izquierda muestra cómo la nueva herramienta de remoción e instalación del pack en pistón se ha introducido en el C-175. Las fotos de la izquierda y la derecha muestran cómo el pack en cilindro se ha instalado en el campo. En la lista de la izquierda hay un carrito diseñado para facilitar la instalación del pack del cilindro. El motor C-175 tiene bielas partidas y el carrito asegura que la tapa correcta de la biela se empareje con la correcta mitad superior de la biela respectiva. La foto de la derecha también es un ejemplo de cómo el pack del cilindro será instalado en el campo. La lista de la izquierda corresponde al árbol de levas completo. La lista de la derecha muestra la sección central del árbol de levas, donde las dos secciones están internadas una con otra. En la lista de la derecha también se puede ver el pasador guía de alineamiento. La foto de la izquierda muestra el árbol de levas instalado en el block visto en la parte frontal. La foto de la derecha muestra el árbol de levas en el block visto en la parte posterior. El C-175 tiene un terratén inesperado que existe en el sistema de admisión y escape del aire. El C-175 monitorea la información de tres diferentes entradas para calcular el terratén inesperado, y aquellas entradas son el sensor de temperatura de aire del límite de admisión, el sensor de presión de admisión del compresor del turbocargador y la velocidad del motor.
una alta temperatura del aire en el múltiple de admisión, una operación en altura y o altas velocidades del motor a altas cargas pueden ocasionar que la temperatura de escape se incremente a un nivel que podría ocasionar daño a los componentes del sistema de escape. El SM del motor derrateará el motor para proteger a los componentes del sistema de escape. Si ocurre este derrateo, hay dos resultados. El primer resultado es que el SM del motor registra un código de evento que es el P194 o alta temperatura de escape. El segundo resultado es que se registrarán automáticamente dos histogramas separados. Un histograma para la temperatura de aire del múltiple de admisión y el otro histograma para la presión de aire de admisión al compresor del turbocargador. Si ocurre este derrateo, conéctese al EP y podrá ver el histograma para revisar la duración exacta de la alta temperatura de escape. Se han programado cursos de 4 días y medio a lo largo del 2010 y los siguientes tópicos serán enseñados en este curso. Admisión y escape, enfriamiento, lubricación, sistema de combustible, remoción e instalación de tubo pluma, inyectores, limitador de flujo y de la bomba de alta presión de combustible. Prácticas correctas de manipulación y control de contaminación para componentes del sistema de combustible. Guías de reusabilidad, limpieza del sistema de combustible, solución de problemas, remoción e instalación del pan del pistón y ajuste de los espárragos. Hay nuevas fechas de clases disponibles en el 2010. Todas las fechas que pueden ver en la pantalla están disponibles a través del registro por el DNS. Haga clic en el vínculo de abajo para registrarse en estas clases. Hay un vínculo a la página principal del DNS. Los distribuidores